Che, arrancamos la semana con una buena dosis de jazz. Hoy nos vamos a sumergir en la vida de Louis Armstrong. Un genio total, una historia increíble desde sus comienzos humildes hasta la cima de la fama mundial. Imagínate, un pibe de Nueva Orleans, un barrio bravo y termina convirtiéndose en una leyenda. Una historia de película. Tal cual. Y hoy vamos a intentar descifrar cómo este pibe que la tuvo recontra difícil llegó a ser tan grosso. Empecemos por el principio. Te ubicas en Nueva Orleans a principios del siglo XX. Un crisol de culturas, música por todos lados, una ciudad vibrante, Y ahí nace Louis, en un barrio complicado llamado Battlefield. pobreza, delincuencia. Imagínate crecer en ese contexto. Difícil, ¿no? Y para colmo, su padre los abandona al poco tiempo. Su madre y su abuela tuvieron que remar las olas para sacarlo adelante. Una infancia complicada, sin dudas. Pero a pesar de todo, Nueva Orleans respiraba música. Y eso marcó a Luis desde pibe. Las calles eran su escenario, su escuela. Y hablando de momentos que marcan, llegamos al año nuevo de 1912. Ajá. Louis, con apenas 11 años, termina en un reformatorio. ¿En serio? ¿Y eso? Parece que andaba tirando tiros al aire con un arma que encontró. Mira vos. ¿Y en el reformatorio cómo le fue? Lo que a simple vista parece una tragedia termina siendo un punto de inflexión en su vida. Ah, sí, contame. Ahí conoce al profesor Peter Davis, que le da su primera oportunidad en la música. Qué bueno. Imagínate, de tocar la pandereta en la calle pasa a la corneta en la banda del reformatorio. ¡Qué cambio! Ahí empezó a formarse, ¿no? Totalmente. Y cuando sale del reformatorio, la música se convierte en su cable a tierra. Claro, una forma de escapar de la realidad, de canalizar sus emociones. Se busca la vida con trabajos duros, pero nunca deja de lado la corneta. La música era su pasión, su refugio. Y en esta etapa aparece otro personaje clave, Joe King Oliver. Un maestro. Lo guía en sus primeros pasos en el mundo del jazz. Le enseña los secretos del oficio. Un mentor en el momento justo. Alguien que vio su potencial y lo ayudó a pulirlo. Y así llegamos a 1918. Luis, con 16 años, está tocando en los barcos de vapor que recorren el Mississippi. La famosa escuela musical flotante. Ahí perfeccionó su técnica, la improvisación, el ritmo. Imagínate la experiencia, navegando por el Mississippi rodeado de música y de la energía de Nueva Orleans. Una experiencia única que lo preparó para su siguiente gran salto. Chicago, 1922. La escalinca del jazz. Joe King Oliver lo invita a unirse a su Creole Jazz Band. La gran ciudad, la oportunidad de brillar. Todo se alinea para Luis. Y ahí es donde explota su talento, ¿no? La potencia de su corneta, su improvisación, antes y un después en su carrera. Tal cual. Es como si Chicago hubiera estado esperando la llegada de Luis. Su estilo único, esa mezcla de técnica y sentimiento lo catapulta a la fama. Y a partir de ahí no para de crecer. En los años 20 forma sus propias bandas, Hot 5 y Hot 7, y revoluciona en el jazz. Imagínate lo que habrá sido escucharlo en vivo en esa época. Una locura, esos solos de corneta, la energía que transmitía. Un adelanto a su tiempo. Para que te des una idea, escucha West End Blues o Potato Head Blues. Dos temazos que muestran la genialidad de Armstrong. Ahí vas a entender de qué estamos hablando. Es pura emoción, puro talento. Pero no nos adelantemos. Seguimos con la historia en la segunda parte de este Deep Dive. Volvemos en un ratito para seguir desmenuzando la vida de este genio del jazz. De vuelta con Louis Armstrong, che. En la primera parte hablamos de sus comienzos, sus mentores, su llegada a Chicago. Una historia que te atrapa. Totalmente. Y en esta parte vamos a explorar cómo su música trascendió las fronteras del jazz. Imagínate, estamos hablando de la época de la segregación racial en Estados Unidos. Una realidad durísima. Brutal. Y Luis, siendo un hombre negro en ese contexto, rompió barreras que parecían imposibles. Su música cruzó todas las fronteras. Llegó a oídos de blancos y negros por igual. Algo revolucionario para la época. Para que te des una idea, en 1936 se convirtió en el primer músico negro en tener su propio programa de radio a nivel nacional. Imagínate lo que significó eso en ese momento. Un hito histórico. Y no solo eso, también fue el primer músico de jazz en aparecer en la portada de la revista Time en 1949. Su cara, con esa sonrisa inconfundible, recorrió el mundo entero. Su carisma, su simpatía, esa forma de conectar con el público era único. Su música transmitía alegría, esperanza. Y eso traspasó todas las barreras. Hablando de su música, ¿qué la hacía tan especial? Ya mencionamos la potencia de su corneta, su talento para la improvisación. Bueno, Luis no solo fue un virtuoso de la corneta, sino que también revolucionó el canto en el jazz. ¿Conoces el scat? Claro, esa forma de cantar improvisando con sílabas sin sentido, como si imitara los sonidos de los instrumentos. Exactamente. Luis fue un maestro del scat. Su voz, ronca pero a la vez cálida, le daba un sello único. Sí, escuchaste Heebie Jeebies. Ahí juega con su voz como si fuera otro instrumento. Buenísimo ese tema.
Y hablando de temas emblemáticos, no podemos dejar de lado West End Blues. Ese solo de trompeta inicial es una obra maestra. Totalmente. Ahí podés apreciar su técnica, su dominio del instrumento, pero también la emoción que le imprimía a cada nota. Era pura alma. Exacto. Y hablando de temas que te llegan al alma, What a Wonderful World. Una canción que transmite tanta paz, tanta esperanza. La música de Luis tenía esa capacidad, ¿no? La de conectarte con las emociones más profundas. Totalmente. Y What a Wonderful World, con esa letra tan sencilla pero tan poderosa, se convirtió en un himno a la vida. Un himno que sigue vigente hasta el día de hoy. Es increíble cómo su música trasciende el tiempo. Toca fibras universales, habla de amor, de esperanza, de la belleza del mundo. Temas que son relevantes en cualquier época. Y hablando de temas atemporales, no podemos olvidarnos de Hello, Dolly. Otro temazo que lo catapultó a la fama mundial. Un tema que originalmente era para un musical de Broadway y que gracias a Louis se convirtió en un clásico popular. Su voz, su swing, su carisma, todo se conjugaba para crear magia. Luis tenía ese don especial para transformar cualquier canción en un éxito. Un talento innato, sin dudas. ¿Crees que Nueva Orleans, su lugar de origen, fue clave en su desarrollo como músico? Sin duda. Nueva Orleans era y sigue siendo una ciudad donde la música está en el aire. Un crisol de culturas donde se fusionaron ritmos africanos, europeos, caribeños. Y de ahí nació el jazz. Exactamente. Y Luis, al crecer en ese ambiente, absorbió todas esas influencias. Las calles de Nueva Orleans fueron su primera escuela de música. Es como si la ciudad misma le hubiera dado las herramientas para convertirse en el genio que fue. El espíritu de Nueva Orleans, con su mezcla de alegría, melancolía y rebeldía, está presente en cada nota que Louis Armstrong tocó. Fascinante. Y hablando de influencias, no podemos olvidarnos de sus mentores. Ya mencionamos a Joaquin Oliver. Hubo otros personajes importantes de su vida. Sí, varios. Faite Marable, por ejemplo, el director de la banda de los barcos de vapor del Mississippi, ¿te acordás? La escuela musical flotante. Claro. Ahí Luis perfeccionó su técnica. Aprendió a leer música, a tocar en conjunto. Exactamente. Marable fue fundamental en su formación como músico profesional. Y además le dio la oportunidad de viajar, de conocer otras ciudades, de ampliar sus horizontes. Una experiencia invaluable. Y más allá de lo musical, ¿qué otros aspectos de su personalidad lo hicieron tan especial? Bueno, Luis era conocido por su generosidad, su humildad, su sentido del humor. A pesar de la fama y el reconocimiento, nunca perdió la simpleza. Siempre se mantuvo fiel a sus raíces. Un grande, con una historia de vida que te inspira. Totalmente. Y su legado sigue vivo. Su música se sigue escuchando en todo el mundo y su influencia se puede sentir en muchísimos artistas contemporáneos. Un verdadero ícono del jazz que dejó una huella imborrable en la historia de la música. Pero ojo, que todavía nos queda mucho por descubrir. En la próxima parte vamos a explorar su impacto en la cultura popular, su legado en el cine y la televisión. No te lo pierdas. Última parte de nuestra inversión en la vida de Louis Armstrong. Ya vimos sus comienzos, sus mentores, su lucha contra la segregación. Un recorrido increíble. Sí, la verdad que sí. Una vida fascinante. Y en esta última parte nos vamos a meter de lleno en su legado en la cultura popular. Porque la influencia de Louis va mucho más allá del jazz. Su imagen, su voz, su carisma dejó una huella imborrable. Totalmente. Empecemos por el cine. Louis participó en varias películas, ¿no? ¿Y cómo? Desde los años 30 apareció en musicales, comedias, dramas. Un artista completo. ¿Te acordás de una película en particular? Claro, High Society, de 1956. Compartía pantalla con Bing Crosby, Frank Sinatra, Grace Kelly. Imagine it. Un elenco de lujo. Qué bueno ver a Louis en un contexto cinematográfico. Sí, su presencia en el cine ayudó a difundir su música a nuevas audiencias. Y no solo en cine, ¿no? También la rompió la televisión. Obvio. En los años 50 y 60 participó en programas de variedades, especiales musicales, entrevistas. Era una estrella en todos los formatos. Imagínate el impacto que tenía en la tele en esa época. Y era un acontecimiento. La gente se juntaba para verlo, para escucharlo. Y su música, por supuesto, se usó en muchísimas películas y series de televisión. Sí, y no solo en producciones de época. Su música sigue vigente, se usa en soundtracks de películas actuales, en publicidades, en videojuegos. Es atemporal. Es que tiene esa capacidad de conectar con las emociones sin importar la época. Te llega al alma, te transmite alegría, esperanza, nostalgia. Hablando de emociones, no podemos dejar de lado su influencia en otros artistas. Louis inspiró a generaciones de músicos de todo el mundo. Sin dudas. Cantantes de jazz, rockeros, poperos, todos tomaron algo de su estilo, de su técnica, de su forma de interpretar. Un legado impresionante. ¿Y crees que su figura tuvo un impacto más amplio en la sociedad? Ya mencionamos su lucha contra la segregación. Sí, claro.
Louis, con su carisma y su talento, ayudó a cambiar la percepción de la música negra en el mundo. En una época donde el racismo era moneda corriente, su música tendió puentes, unió a personas de diferentes culturas. Un verdadero ejemplo de cómo el arte puede transformar la realidad. Totalmente. Su figura, siempre sonriente, optimista, transmitió un mensaje de esperanza, de superación. Un mensaje que sigue resonando hasta el día de hoy. Un grande entre los grandes. Y pensar que todo empezó en un barrio humilde de Nueva Orleans. Una historia de vida que te inspira a seguir tus sueños. Sin dudas, Louis Armstrong nos demostró que con talento, pasión y perseverancia se puede llegar muy lejos. Bueno, Che, creo que con esto llegamos al final de nuestra inmersión en la vida de este ícono del jazz. Una aventura musical que nos dejó con la cabeza llena de melodías y el corazón lleno de emoción. Esperamos que la hayan disfrutado. Y recuerden, la música de Louis Armstrong sigue viva, esperando a ser descubierta o redescubierta. Hasta la próxima inmersión, amigos.